Buenas tardes a ambos. Hoy es el programa número 60, Mariano. Suena bien. Suena bien, suena a número redondo, ¿no? Número redondo, sí, con carácter, ¿no? Claro, 60 como que vamos avanzando aparte, Ahí va, ¿no? ahí va. Es Me gustó. de Distrito 15, el programa del Colegio de Psicólogos. Y este año, bueno, vamos a llegar al 60 y pico, pero el año que viene seguro a los 100. Y bueno, dale, yo te sigo. ¡Qué entusiasmo! Sí, juntos mejor. Ahí va, bien. Bueno, ¿quién nos está acompañando? Bueno, nos está visitando la licenciada Ana Brusco, que integra la comisión de mediación en el Colegio de Psicólogos de San Isidro. Así que bienvenida. Muchas gracias. Recién hablábamos, Ana, decíamos, para hablar de mediación, después de lo que veníamos hablando antes de empezar, hay que hacer una mediación en sí misma, digo, ¿no? Y el tema, en realidad, más que nada, el tema es el término, ¿no? O sea, porque a ver, los psicólogos en Provincia de Buenos Aires, en Nación, hacemos mediación, hicimos el curso, por ejemplo, junto con los abogados recibieron su matrícula y nosotros el diplomita solamente. ¿Por qué? Porque en Provincia de Buenos Aires y en Nación la mediación está circunscripta, la oficial, digamos, ¿no? Está circunscripta solamente a los abogados. No pasa eso en Córdoba, no pasa en Salta, no pasa en Neuquén, no pasa en Entre Ríos y en otras provincias más que me estoy olvidando, donde un arquitecto, un contador, un psicólogo. No hablemos de mediación comunitaria, porque para mediación comunitaria ahí eso sí que no hay problema, no se necesita título universitario, por ejemplo. Pero en nosotros sí. ¿Qué es esto de la capacitación en mediación? ¿Quién la hace? ¿Dónde se hace? ¿Qué es esto de la matrícula? Mira, a ver, el boom de la mediación empezó en el año 96, 95, cuando salió la Ley de Nación, ¿no? O enseguida salió la Ley de Nación. Entonces, bueno, casi todos nos formamos ahí. Por supuesto que hubo gente que fueron nuestros profesores acá, que se fueron a formar a Estados Unidos o a otras partes. Entonces ya vinieron con una capacitación. Una cosa es tener la capacitación y otra cosa es tener la matrícula, ¿sí? La matrícula para hacer mediaciones oficiales, reitero, en Provincia de Buenos Aires y en Nación, solo la tienen los abogados. Solo la tienen los abogados. Ahora, ahora no hay tantos cursos, digamos, pero en una época, te digo, era un boom, ¿no? Y había muchas fundaciones, como la Fundación Libra, etcétera. O también se hizo, por ejemplo, la licenciada Sara Horowitz hizo un posgrado de mediación en la Facultad de Psicología de la UBA. Entonces uno tiene las herramientas, porque hay bastante diferencia, lógicamente, entre terapia familiar y mediación familiar. Nosotros, los psicólogos, lo que hacemos es mediación familiar. Y evidentemente, muchas veces, y por suerte, los abogados que se dan cuenta que no tienen las herramientas para eso, nos llaman para que co-mediemos. Vos hablabas esto de una diferencia entre un terapeuta familiar y una intervención como mediador. ¿Nos podrías contar un poco para los que no estamos tan en tema? Sí, mira, en realidad los terapeutas familiares con orientación sistémica, porque la mediación ha tomado prácticamente todas las técnicas de la sistémica, ¿no? De la teoría de los sistemas, y estratégica, o la parte de estructural, digamos, de Minucci. Falleció ahora hace unos pocos días Salvador Minucci, nuestro gran inventor de todo, muy viejito, pero bueno, nos ha dejado por suerte muchos videos, muchas enseñanzas, muchos libros. Pero bueno, las técnicas fundamentales vienen tomadas de la teoría sistémica. Lo que pasa que, bueno, una cosa es que los que somos psicólogos, por ejemplo,
aunque supongamos que no, que sea un psicoanalista, digamos, yo ya era sistémica, ¿no? Pero supongamos que soy psicoanalista, bueno, aprendo teoría sistémica, aprendo técnicas de mediación y soy mediadora. Un abogado puede aprenderlo, pero ¿qué ocurre? Le falta todo el bagaje que tenemos los psicólogos de psicología, ¿entendés? Entonces, en muchos casos la mediación familiar y a menos que después tengan mucha cancha, porque la verdad que hay algunas abogadas que si uno no supiera que son abogadas, pensás que son psicólogas, porque así como hay algunas psicólogos, que está la presidente de la Fundación Mediadores en Red, Mónica Tiraboschi, que es rosarina, que yo los 2 o 3 primeros años antes de conocerla siempre supuse que era abogada. Me dijo, te dijo, yo soy psicóloga, porque es mediadora de alma y tiene un lenguaje tal y una práctica tal que realmente parece abogada. Dicen que lo interesante es cuando hay un abogado y un psicólogo comediando, si se puede no saber quién es de origen el abogado y quién es el psicólogo. Esto sería un logro, digamos. Eso sería un logro. Nosotros con una de las colegas, que yo tengo ganas de que se meta también en la comisión, pero bueno, este año no anduvo muy bien de salud y me dijo el año que viene, que es la doctora Alicia Rato, en el juzgado de familia, cuando al principio, cuando eran tribunales, en el año 97 que empezaron, nos confundían. Nunca sabían quién era la psicóloga y quién era la abogada. Y eso pero bueno, somos muy amigas hace muchos años y además trabajamos muy en equipo. Muy en equipo, ¿no? Entonces, esto es realmente interesante, ¿no? Cuando uno se pone en el rol del mediador. Cuando vos decías esto de el mediador oficial, es el que sería designado por... Claro, por sorteo por el Ministerio de Justicia, claro. Por eso. Si querés hablo ahora de Beatriz, que iba, o no sé en qué momento. Sí, bueno. Claro, yo decía, no sé si mirarlo de ustedes, mirar allá, como nunca me pongo, no tengo ni idea. Nosotros tampoco. Lo único que sabemos es que hay que hablar cerca del micrófono. Después yo no sé nada más. Bueno, bien, gracias. Vamos todavía, vos avísame si no. Bueno, nos iba a acompañar la doctora Beatriz Armando. Beatriz es, más allá de que hace muchos años trabajó digamos, ella es jubilada del Poder Judicial, se jubiló como secretaria de la Cámara Penal. Está en la camada de las primeras mediadoras de San Isidro, porque la mediación en Provincia de Buenos Aires es por distrito, ¿no? Entonces, digamos, es de San Isidro. Y ella es de la camada, y hizo el curso en el 2011 y empezó a ejercer en el 2012, cuando le dieron la matrícula. Pero ¿qué pasa? Las mediaciones en provincia, que reitero, la ley se sancionó y se promulgó en el 2011, cuando en Capital se había sancionado en el 95 y promulgado, o en el 94 y promulgado en el 95, pero más o menos por ahí. En provincia, la mediación a nivel familia no funcionaba para hacer mediación de lo que en general están llenos los ahora juzgados, porque hasta hace 3, 4 años eran tribunales, 2 tribunales había en San Isidro, ahora son 6 juzgados que se abrieron además, algunos a Pilar y otros a Tigre, son más. Y esto que se llamaba visitas, que les cuento, desde agosto del 2015 que salió nuestro nuevo código civil y comercial, no se llama más régimen de visitas, se llama comunicación, se llama contacto personal, alternado, régimen de comunicación, pero no más esta cosa de visitas, ¿sí? Así como lo que era patria potestad ahora se llama responsabilidad parental, ¿no? Cambió mucho el concepto de esto, pero lo que es de visita sí, porque ahora se tiende más a que sea lo que antes se llamaba, el término tenencia desapareció, ¿no? Y entonces se llama cuidado personal compartido, que puede ser alternado, que es más o menos como lo que era una tenencia compartida, o lo que se llama indistinto, que es la vieja tenencia, el chico está generalmente con la mamá y algunos días está con el papá.
excepto que haya algún impedimento importante y entonces es unilateral, está solo con uno sin que el otro lo pueda ver, pero bueno, ya por situaciones graves. Pero eso los juzgados todo el tiempo tienen estos casos. Bueno, eso en las mediaciones oficiales no se podía trabajar, no era tema de discusión, era solamente la parte económica. A partir de que se sancionó el año pasado, y ahora eso sí te lo leo porque Beatriz me lo mandó la resolución porque yo no la sé de memoria. Miren, acá está. La resolución la firma la doctora Cecilia Zavala Figueiras, que es directora provincial de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, y es una resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del año pasado, dije yo, mira, de agosto de ahora, del 2017, con el número, 275/2017, que se homologa el programa de especialización en mediación familiar, siempre para los abogados, para toda la provincia con una capacitación de un total de 60 horas. Este programa exige una capacitación continua y esfuerzo académico para los mediadores que realizan el curso. Y esta medida la dictó el Ministerio en razón de las atribuciones que le son conferidas, los artículos 30 y tanto de la ley, no sé cuánto, no nos va a interesar. Pero, ¿por qué quiere decir esto? Justamente, yo no creo que con 60 horas, me disculpen los abogados, van a hacer de golpe, no sé, digamos, si no tienen experiencia o qué, una brillante mediación familiar. Pero lo que pasa es que la mayoría, como es el caso de Beatriz, vienen haciendo mediaciones voluntarias hace muchísimo tiempo, y esto que hace es, digamos, darle estas 60 horas un poco, estamos en 60, me dice ahora 60, estamos para el número 60. Estas 60 horas lo que hacen, le dan un marco jurídico de decir, bueno, esta persona se especializó y por lo tanto puede hacer mediación familiar. La mediación, entonces, sería como una instancia obligatoria, se va a convertir... Claro, que ahora ya está. Por ejemplo, en un choque de autos, la mediación es instancia obligatoria, ya desde el 2012, pero no era en familia, por lo menos no era para esto que digo, para el régimen de contacto entre padres e hijos, digamos, que es lo más importante, y que es hoy en día los casos que más a mí y a los otros colegas, la licenciada Ana Sánchez y la licenciada Nilda Ares, nosotros somos prestadores de una prepaga y nos llegan, porque somos muy pocos los especializados en esto, y nos llegan estos casos para que ayudemos. Nosotros no nos metemos en la parte económica, si se pelean por los alimentos o se pelean por la división de la casa, los autos, etc. ¿Y dónde sí se meten? Nosotros, claro, en esto que te decía, o sea, si los chicos van 2 o 3 días a la casa del papá, si se quieren quedar a dormir, si no quieren, si la madre dice que no quieren, pero tal vez los chicos quieren, o los influyó o no los influyó, o qué pasa que a lo mejor realmente los chicos no se quieren quedar porque a lo mejor el papá no les respeta, por ejemplo, esta es típica, no les respeta los cumpleaños, no los lleva. Entonces el chico tiene un cumpleaños de un amiguito y dice, no, este viernes me toca ir con papá, no quiero, porque no voy a poder ir el sábado al cumpleaños de mi amiguita, mi amiguito. Entonces, estas cosas que parecen simples, sencillas, vamos, y que, como yo digo, un poco en serio, un poco en chiste, ¿no? Yo tengo un hijo que tuvo su primera hija, ¿no? Mi nieta, que tiene 20, cuando él tenía 19 y la mamá tenía 17. Entonces yo hice como de mediadora intrafamiliar, medio juzgado, sabía de eso. Entonces, claro, ellos no pelean, organizan, bueno, ahora no, porque esta tiene 20, pero dice, cuando era más chica, ¿no? Se organizaban y yo iba a dar una manito y qué sé yo. Y hay muchas familias que no van al juzgado, bueno, si estaban divorciados, digamos, si estaban casados van y tienen la sentencia de divorcio, pero este tipo de cosas las ventilan en familia, se organizan, pero hay muchísimas y cada vez más que no,
y que a lo mejor una mamá no permite que los chicos vayan con el papá y el papá no le queda otra que ir a la justicia. O un papá, no sé, está todo el día encima de la familia, qué sé yo, qué sé cuánto, no se pone de acuerdo en buscar algo de horarios o de organización, y la que tiene que recurrir para que esto se organice es la mamá. Lo ideal no es esperar que el juez dictamine si martes, miércoles, no. Lo ideal es que se pongan de acuerdo. En las audiencias a veces no se alcanzan a poner de acuerdo, porque a veces son audiencias largas, pero tendrían que ser terriblemente largas. Entonces es cuando nos lo derivan a nosotros. Y nosotros nos ocupamos de eso. Y algunos dicen, ay, pero esto es una tontería. Es una tontería. ¿Les trae problemas? Sí. ¿Se pelean delante de los chicos? Sí. Bueno, entonces es lo que tenemos que ir y que organizar, y que ver, y que orientarlos, y que darles una mano. Cada vez más. Ana, cuando vos hablas de mediación familiar, ¿incluye lo que sería la problemática de la pareja como pareja sin niños? Una pareja sin niños, ¿va a ser una mediación familiar? ¿Una pareja divorciada, decís vos? Sí, por supuesto. El juzgado no lo manda porque no tienen niños. Puede ser que sea voluntaria, que se lleven mal y decidan llevarse bien. Pero es muy raro porque... ¿Por qué querrían llevarse bien? Porque en realidad no, porque los que se separan bien, ya se separan bien y bueno, pueden a veces, qué sé yo, presentar a los nuevos parejas y lo que sea. Y los que se separan mal, se siguieron separando mal, pero como no tienen chicos en el medio, no tienen necesidad de volver a verse. Entonces... bueno, lo que pasa es que hay veces quizás también hay otros intereses, bueno, alguna gente trabaja juntas, sí. o incluso cuestiones económicas. En ese caso sí hay grandes mediadores familiares como son Jay Haley y Chloe Madanes que están en Estados Unidos, que Madanes es argentina, ¿no? Es la hermana de Cecilio Madanes. Ellos se divorciaron hace muchos años y tienen un instituto, y entonces ellos poco siempre dicen que ellos muestran con el ejemplo cómo conviene seguir con el instituto juntos, etcétera, etcétera, aunque estén divorciados, porque son mediadores. Pero también hemos visto alguna que otra pareja de mediadores que se han separado y te digo que fue terrible. Depende de cada uno, ¿no? Claro, me imagino casos y casos, ¿no? Casos como tal vez muy, muy complicados, que es muy difícil llegar a algún tipo de acuerdo, y casos donde por ahí están bien predispuestos, ¿no? Eso ayuda mucho, y los que ayudan mucho ahí son los abogados. Si los abogados, digamos, están dispuestos a separar lo que es lo económico de lo que es la comunicación de los chicos y salvaguardar la comunicación de los chicos, y se tratan de poner de acuerdo con el otro abogado, ayuda. Yo siempre los llamo a los abogados y en muchos casos encuentro mucha ayuda, porque la gente le hace caso al abogado. También puede pasar que, ahora tengo un caso ahora, yo me fui de viaje ahora, estuve fuera 5 semanas y estábamos haciendo una revinculación y estaba... La señora lo único que pedía era plata, qué sé yo, pero bueno, el señor un poco cambiaba plata por una chica grande, de 16 años. Y la abogada del señor decía, pero esta mujer lo único que quiere es plata. Y la abogada de ella decía, y sí. O sea, bueno, llegó un momento cuando volví, la abogada de ella me llamó y me dijo, no, mira, Ana, no, ni la conozco personalmente, pero habíamos hablado tanto. No, porque le está pidiendo cosas que realmente a mí me parece que ya sobrepasan la ética. Renuncié. O sea, cuando tenía una buena abogada que se comunicó conmigo, que se comunicó con la otra abogada y todo, ella tuvo que renunciar antes que la señora lo hubiera echado, seguro. Esto pasa a veces también. Vos recién contabas que a vos te gusta siempre hablar con los abogados, y pensaba en las buenas prácticas de mediación, ¿no? ¿Qué otras cosas te parecen, o técnicas propias que se dan en la mediación familiar, o esto de comunicarse antes con los abogados? ¿Qué otro tipo de técnicas o de buenas prácticas vos podrías contarnos acerca de lo que pasa en la mediación, ¿no? Mira, yo en las mediaciones también con lo que hablo son con los terapeutas individuales.
de las partes Ujú. o de los niños. Porque a veces pasa, sobre todo cuando por ejemplo, pongamos un papá que no lo ve al chico, ¿no? Y esto pasa muchísimo. Yo fui secretaria del Tribunal de Disciplina hasta que terminó mi mandato en diciembre del año pasado. Y muchos casos que nos llegaban eran de papás que denunciaban que, por ejemplo, la licenciada fulana o el licenciado fulano habían hecho un informe recomendando que el papá no viera al chico y nunca lo había llamado al papá, ¿no? Y esos casos, digamos, el Consejo los veía como válidos de que nosotros los estudiáramos y nos fijáramos, porque no se puede hacer una cosa así, ¿no? Entonces, a veces ocurre eso. Entonces es muy importante que yo, como lo hago también como terapeuta de familia, que no sea de mediación, ¿no? Siempre trato de hablar con los psicólogos de los chicos, con el psicólogo del padre, con el psicólogo de la madre, porque supongamos, si veo que el papá, no sé, le faltan 5 para el peso para terminar de conectarse bien con los chicos, o que se pone muy rígido, que se pone muy complaciente, o que pelea por nimiedades, papá. O la mamá que se pone muy rígida, que no quiere que el chico vaya, o se pone esto o el otro, o que le dice no va hoy porque tiene que estudiar, en lugar de decirle, mira, tiene que estudiar esto y darle las cosas, etc. Y a veces sirve que yo charle con el psicólogo del papá o con el psicólogo de la mamá, porque de alguna manera, claro, yo no estoy ni con uno ni con otro, soy... Ahora no se dice más imparcial, ahora se usa decir multiparcial. ¿Qué quiere decir? Que en algunas cosas, si ustedes fueran una pareja, no, yo estoy de acuerdo con vos, Mariano, en tal y tal cosa, ¿sabés? Porque sí, no, yo creo que sí. Y vos, ¿no? Susana. Sí. Susana, no, mirá, yo con esto sí pienso que sí, que tenés razón vos, que sé yo, que sé cuánto. Entonces soy multiparcial, porque no es decir, no, y no dar ningún tipo de opinión ni nada, ¿no? Pero, y siempre uno dice, bueno, esta es mi opinión, no soy como el Papa, no estoy hablando de cátedra, ¿no? Obviamente. Entonces, pero algunos pueden sentir, por más que uno haga esfuerzos, de que digamos, que le da más la razón a uno que a otro. Y lo que pasa es que uno se tiene que cuidar, pero a veces es verdad, porque a veces uno ve que uno de los dos y está más desorientado o necesita más indicaciones. Entonces, si están en terapia, es buenísimo poder charlar con los terapeutas, porque lo que sí le diga a su propio terapeuta seguramente va a ser mejor recibido por allí que lo que se lo pueda decir yo. Cuando se toma una mediación, aunque esto sean las oficiales, dará un resultado de la mediación. Esto que se homologa en la justicia. Claro. Ahora, después el mediador, ¿tiene algún acceso a ver si esto se cumplió o si no se cumplió? ¿O hasta que no haya un nuevo conflicto no se sabe qué pasó con todo esto? Eso te debo la respuesta, pero se la tendría que contestar Beatriz, porque yo no lo sé. Creo que debe ser como nos pasa a nosotros, o sea, a ver, por ejemplo, uno hace un informe que los psicólogos, lo digo como exsecretaria del Tribunal de Disciplina, siempre tienen que pedir, paso el chivo porque es importante, siempre tienen que recibir el oficio del juzgado para hacerlo. Porque si en lo que escriben uno de los dos no está muy conforme, la parte puede enojarse, puede denunciar, hacer pasar un mal rato, porque el secreto profesional, en realidad el que dispensa el secreto profesional es la parte, no es el juez. Que a veces la gente cree que es el juez, no es el juez, es la parte. Yo generalmente tengo el papel de consentimiento informado y les hago, autorizo a que hagan informe, etcétera, etcétera. Algunos que se la ven venir, que no va a venir muy a favor, se hacen los tontos y no lo firman. Pero si yo tengo un oficio del juez que dice
me solicite sea la licenciada Brusco informe de lo actuado en la mediación familiar o en la orientación a familias, porque no ponen mediación ellos, en la orientación a familias, etcétera. Si aparte quisieran, digamos, hacer algún tipo de problemas, el juez ahí tiene derecho y tiene la potestad, digamos, de liberarme a mí del secreto profesional. Y ahora que dije mediación, que ellos no lo dicen, nosotros le estamos llamando a la comisión un nombre que le habíamos puesto antes, bueno, que después con vaivenes le sacamos, cambió a resolución de conflictos, pero bueno, más o menos el mismo perro con distinto collar, hace, como estábamos hablando hace un ratito, hace como, no sé, fácil, como 8 o 9 años que estamos, no me acuerdo exacto. Que éramos 4 cuando empezamos, después ahora cuando las comisiones se pusieron 8, entonces bueno, empezamos a buscar hacer propaganda de que vinieran a nuestra comisión. En realidad, lo ideal, nosotros le llamamos mediación familiar terapéutica. ¿Por qué? Para distinguirla, y va a ser buenísimo, para distinguirla de esta mediación familiar que la doctora Armando está hoy en el curso, que al final me parece que empecé a hablar como los profesores de matemáticas con paréntesis, corchetes y llave, y no terminé de explicar que Beatriz Armando, que iba a venir aquí, la abogada, no viene porque está justamente cumplimentando el curso de esas 60 horas y no puede faltar. Y ella está integrando nuestra comisión desde principios de este año, cuando el colegio abre hacia la multidisciplina, la transdisciplina, y entonces se puede ser, digamos, un miembro adherente de la comisión siendo abogada, cosa que antes, digamos, nuestro colegio éramos los psicólogos nada más, los trabajadores sociales, los abogados, etcétera, no, por ahí venían, daban una charla, eso sí, pero no integraban comisión. Sí, Mariano, viste que en varias comisiones nos contaron, claro, que sí, comenzaron a integrar gente de otras médicos, disciplinas, sí. y bueno, y esta cosa interdisciplinaria creo que bueno hace que crezcamos mucho más y, bueno, y vayamos a conquistar el mundo, Mariano. Porque Mariano también, es lo que dice. También en la mediación. Ahora, yo te quería hacer una pregunta por ahí más personal. Yo me imagino que vos cuando estabas en la escuela era la que te decían, ¿y vos qué te metés? Me imagino. Después de venida mediadora. Lo que te quería preguntar, vos hablabas de, bueno, en la mediación, ¿intervienen en algún momento los niños o nunca? Siempre estamos hablando de padres y siempre en una mediación hay psicólogos detrás. ¿Esto es por pedido del juez o no necesariamente? Te tiré 2 preguntas. Sí, los jueces siempre dan psicólogo a todo el mundo. ¿Y qué pasa? A veces ocurre, por ejemplo, yo tengo un caso, no es de mediación, ¿no? Pero es un señor que quedó viudo, un señor médico, con toda una trayectoria, qué sé yo, que quedó viudo, bueno, y que la familia de la mujer le hacía problemas porque quería, pero algún tipo de problemas le hacía con los chicos, ella estaba peleada con su familia, ahora querían verlo, bueno, toda una situación complicada. Entonces el juez que dice, bueno, vayan todos a terapia, el papá y los 4 chicos. Y él, que bueno, que tiene una formación además, fue y se acerca a la prepaga y dice, ¿no podemos hacer terapia familiar? Él, ¿no? Entonces fue a una de las colegas que es terapeuta sistémica, etcétera, sí, por supuesto, dice, claro, porque había que ver, la mamá murió en circunstancias así abruptas, etcétera, había que ver cómo estaban los chiquitos, etcétera, lo cual fue mucho más, digamos, operativo que se hubiera mandado, porque aparte los chicos eran chicos sanos, normales, que de golpe, bueno, la mamá murió en un accidente de un día para el otro, una cosa medio complicada, y era mejor que lo trabajaran en familia, no cada uno, no había necesidad de que cada uno fuera a terapia individual, ellos mandan a todo terapia individual, pero de todas maneras en los últimos años sí mandan a esto que ellos dicen orientación familiar,
Porque a veces no dicen terapia de familia porque dicen terapia de familia y la gente dice, no, esta no es más mi familia es mi mujer de ahora, mi familia es mi marido de ahora, no somos más familia. Entonces, para no pelearnos por un término, decimos orientación a padres y ahí no puedes decir. Pero hay algo más que hemos conseguido los psicólogos, que ahora los jueces lo ponen, que es terapia de coparentalidad. Y eso es bárbaro. Porque es lo mismo que orientación a padres, parecido, pero le da como otro, digamos, como otro estatus. Les dice, bueno, ustedes se pelean demasiado, señores. Ustedes tienen primero que hacer una terapia de coparentalidad para llevarse bien entre ustedes. Obviamente, no para volver a ser pareja, porque seguro que cada uno está casado, tiene nuevos chicos, etcétera. Pero necesitan llevarse bien. Y esto pasa mucho si por algún motivo un chico dejó de ver a su papá o a su mamá, puede ser estadísticamente, es más con el papá, pero puede suceder también con la mamá. Y entonces la mamá dice, bueno, está bien, sí, que vaya, licenciada, sí, busque usted turno, que se revincule con el papá. Y el chico tiene el mandato de, con tu papá, que se fue con la secretaria, no sé, o que me embromó económicamente, o que esto y que el otro. El chico no se va a querer, la chica no se va a querer revincular. Entonces lo que primero tenemos que trabajar es que los papás se pongan de acuerdo. Ahora, cuando sí, yo hacemos venir a los chicos. Hace muchos años, cuando recién empezó esto de la mediación, hacíamos venir a los chicos, o sea, a los padres y a los chicos. No, terrible. Porque era los chicos tironeados, como chupete de mellizo, con el síndrome de Tupac Amaru, todos destrozados, sin saber si decía esto y el papá se iba a poner triste o enojado, o la mamá se iba a poner triste o enojada. Hay algunos colegas que todavía lo siguen haciendo. Yo la verdad que no, nunca más. Hace muchos años ya que cito, por ejemplo, si los chicos viven con la mamá y hay un poco de dificultad para verlo al papá, para ponerse de acuerdo, cito a los chicos con la mamá, los veo un ratito a ver cómo funcionan, después le hago salir a la sala de espera y sigo trabajando con los chicos. Y recién después los cito con el papá y otro día. Pero no que no estén así, no sabiendo qué decir y sintiéndose incómodos de estar involucrados. Pero sí, es muy importante jugar quiero decir jugar porque bueno, uno les pone el pizarrón, o yo tengo un gato además, entonces los chicos generalmente algunos le dicen licenciado, a usted le digo lo que a ella no, y empiezan a hablar. O dicen cosas, por ejemplo, me acuerdo de un nene que se peleaban el papá y la mamá porque el chiquito tenía un campamento, ¿no? Y entonces la mamá decía, el nene no quiere ir de vacaciones con el papá, el nene quiere ir al campamento. Y el papá decía, el nene no quiere ir al campamento, quiere venir de vacaciones. Entonces, cuando yo empiezo a mirar, a ver qué pasaba, claro, los 3 primeros días del campamento coincidían con la vacación del padre a la costa. Entonces, claro, el chico vino y delante del papá me dijo, no, yo prefiero ir con mi papá a la costa. Entonces lo hago salir al papá. Entonces el chico me dice, pero si a papá se le rompe el auto, esos 3 días mientras lo arregla me voy al campamento y después nos vamos a la costa. Entonces cuando el padre entra yo le digo, papá, ¿te anda bien esto? El tipo no entendía nada, pero no, el auto, tenés cuidado que no se rompa. ¿No? ¿Por qué se rompería? No, porque fulanito decía que si a vos se te rompía el auto y pasa tal cosa, el tipo se queda mudo y dice, ¿sabes qué? Me parece que tengo que hacerle mirar el tren delantero. Sí, eso me va a llevar como 3 días, dice el padre. Divino tipo, ¿no? Reaccionó al toque. ¿No? Me va a llevar como 3 días. Y el chico se llevó el campamento y se llevó... Y esas cosas, si hubieran peleado entre ellos, no sé, se hubiera quedado con una de las 2 cosas, no se hubiera podido lograr todo. Pero me quedé debiéndote alguna pregunta. O sea que la mediación es un proceso, se pueden dar ciertas cuestiones transferenciales, ¿no?
También, sí, sí. Así que, claro, me parece... Una estrategia más y bastante interesante como para, bueno, resolver conflictos o resolver malestares, cuanto menos. Quería hacerte una pregunta, Ana. ¿Hay mediación con otras partes de la familia, ejemplo, abuelos, tíos, entre hermanos? Sí, sí la hay. En líneas generales suelen ser voluntarias. Los jueces, por lo menos en los juzgados de familia, a mí me llegan casi siempre de padres que están divorciados. Puede ser, sí, de abuelos que por algún motivo no ven a los chicos y entonces inician juicio. Yo tenía un caso, por ejemplo, que sí, que la hija era la que no quería que su propia madre viera a los chicos. Y entonces lo que hicimos, la mandamos a la señora a terapia. Yo hablaba con la terapeuta y la terapeuta me decía, tomamos el té porque la vieja está divina, no tiene ningún problema, pero el juzgado y la hija se quedaron tranquilos. Y el que terminó llevando a los chicos para que la abuelita los viera fue el yerno. Y tuve que hablar con ellos para que no se pelearan la hija y el yerno, porque la hija siguió enojada con su madre, eso no se pudo hablar porque nunca quiso ella juntarse con la mamá, pero transó en que su marido, o sea que hice la mediación un poco con la pareja para que ella le permitiera al marido llevarle los chicos a la suegra. En las mediaciones voluntarias por ahí sí se ven más casos así de a veces que se pelean por problemas económicos. Yo tenía un caso que eran 8 hermanos y el mayor y el más chico eran ingenieros agrónomos, una familia así de nuestro país, de esta gente que tiene campos y hacienda, etcétera. Y en realidad terminé haciendo la mediación con ellos dos. Si yo les digo que el dolor más grande del más chico, que era el que le estaba haciendo lío al más grande, que se llevaban como 15 años de diferencia, era porque le había roto el trompo cuando eran chiquitos, hasta que se terminaron abrazando y dándose cuenta que el rencor que tenía era por el trompo que se había roto. Porque empezamos toda la familia y se dieron cuenta que eran ellos dos los que peleaban. Pero esas eran mediaciones voluntarias, ¿no? En general el juzgado manda, y sí, esto te quería decir, muchas veces yo cito, pues yo trabajo también con la teoría trigeneracional del doctor Alfredo Canevaro, terapeuta sistémico que hace muchos años que vive en Italia y viene todos los años para seguirnos dando cursos. Entonces muchas veces me sirve un montón, pero trabajo así, por ejemplo, la mamá con su papá y su mamá, o su hermana, o quien fuere, o su hermano, etcétera, y por el otro lado no junto a todos en dulce montón, porque no es muy dulce el montón, el papá con su familia, porque a veces hay abuelos o hay abuelas que son, yo tengo algunos trabajos sobre eso, son excelentes mediadores intrafamiliares, pero hay otros que meten la púa que ni les cuento. Y que tienen a veces, casi les diría, no sé, la palabra es fuerte, pero como sojuzgado al pobre al hijo o a la hija, que ya son cuarentones, pero que como ellos se les cuidan los chicos o lo que sea, les hablan mal del exmarido o de la exmujer, etcétera, y a veces, y les hablan mal a los chicos, del papá o de la mamá, y entonces a veces es necesario de abuela a abuela, me ayuda mucho la edad. Entonces, de abuela a abuela o de abuelo a abuela, el poder hacerles a veces recapacitar o orientar o asesorar. Bueno, lindo trabajo el tema del... Porque también estabas hablando recién un poco como de revinculación, ¿no? Claro, de revinculación, que pues sabes que eso lo quiero aclarar, porque creo que es muy importante. Ojo, la revinculación siempre está ordenada por el juzgado, ¿sí? Vamos, menos que sean las voluntarias. Quiero decir, porque alguna vez, y es importante aclararlo, alguna vez se creyó que, pero si tal, por ejemplo, ¿no? Tal papá abusó del chico, ¿cómo lo vamos a revincular? No, claro que no lo vamos a revincular, pero es que ni el juzgado mandaría a un papá abusador a revincularse con la criatura.
Los que se hacen, las revinculaciones son, yo te digo porque yo soy perito penal a nivel privado, ya perito de estos que nos inscribimos todos los septiembre en un colegio, ya no, ya hace muchos años que no. Pero sí soy perito penal a nivel privado. En los colegios, digo, muchos estudios penalistas de la zona o de otros lados me llaman, y yo en general trabajo con los penalistas que razonablemente están bastante seguros de que sus clientes son inocentes. Uno como perito de parte, evidentemente, vamos, si no, no habría, qué sé yo, penalistas que defendieran asesinos o no sé qué. Pero a mí no me da mucho el estómago, te voy a decir. Entonces yo prefiero tener como la seguridad de que la verdad que no son abusadores, no me gusta. No sé si está bien o mal que lo diga, pero es lo que yo lo hago. Entonces, quiero decir, pasa, este papá, por ejemplo, o se archivó la causa, o fue sobreseído, que son las instancias, ¿no? O llegó a juicio oral y 10 personas, como es ahora el jurado, lo declaran inocente. Entonces, ¿qué pasa? Ese papá va a la justicia de familia y dice, yo me quiero revincular con mi hijo. ¿Entendés? Entonces, en ese caso, el juzgado ordena la revinculación y ahí se trabaja con revinculación. Pero cuando lo ordena el juzgado, y reitero, el juzgado, hasta que no esté la decisión de la parte penal, de la justicia penal, por las dudas nunca lo hace, porque si el tipo llega a ser abusador en serio, lo que pasa, y es lo terrible, que como tarda esto mucho, a lo mejor el nene tenía 3, o la nena tenía 3, 4 años, el juicio penal tardó 3, 4 años, y después revincular un chiquito de 8, de 9, que hace 5 que no lo ve el papá, es una tarea muy complicada, más allá de que generalmente la mamá que perdió el juicio no va a dar. Digo la mamá que perdió el juicio, tengo algunos que otros casos, pero los menos que son al revés, ¿no? Que son papás que son los acusadores. Pero eso lo quiero aclarar, lo de revinculación, porque en general no son estos casos, pero la mayoría de los casos no son por eso. La mayoría de los casos son porque a lo mejor por H o por B los padres se pelearon, o uno de ellos viajó, o nada, o tuvo distintas situaciones, o se fueron peleando, se fueron enojando, y entonces los chicos dijeron que no querían ir y las mamás les permitieron, porque a veces también es como entendible, ¿no? El chico dice que no, y la mamá dice, no, bueno, pero yo firmé que tenías que ir, etcétera, y el chico le hace un escándalo. Y a veces la mamá realmente viene a decir, yo no sé qué hacer, porque se sienten mal que los chicos se enojan con ellas, porque ellas están tratando de que se vuelvan a vincular. Entonces, a veces, con este tipo de señoras bien intencionadas, sí resulta piola que a veces hasta le dan consejos al exmarido. No, mirá, vos lo que tenés que hacer es esto y lo otro. Lo charlamos a veces y nos ponemos de acuerdo en algo, el papá, la mamá y yo, y entonces le ayudamos a la chica o al chico a que la revinculación sea más sencilla. La verdad que es muy interesante y muy amplio, ¿no? En este tema de familias, donde pareciera que el mediador, la función básica sería que nadie pierda nada y que todo el mundo gane algo, ¿no? Sí, en estas cuestiones de los vínculos, en estas cuestiones de los afectos incluso, ¿no? Yo me quedé pensando en un tema que vos mencionaste, que es esto de las terapias de parentalidad compartida, creo que era... Terapia de coparentalidad, sí. Y es orientación a padres. Sí, pero yo pensaba qué lugar tendrán las nuevas parejas, en estas parejas ensambladas y bueno... Excelente lo tuyo. Sí, yo la cito siempre. Insisto, no todos, el mundo induce un montón. Pero, bueno, en algún caso ha pasado, cuando uno ya ve que la cosa viene muy bien. La otra vez terminé una orientación así. Yo había citado a él con su nueva pareja y a ella con su nueva pareja. Y bueno, ya era una especie de seguimiento al mes, ¿no? Y entonces ella viene, pero viene acompañada por el nuevo marido, digamos.
Y él viene acompañado por la nueva mujer, que muchos no se conocían demasiado, pero y se aparecen, ¿eh? O sea, bueno, cuando se aparecen y no es que puede haber violencia, porque ahora después les cuento cuando es violencia, como trabajo, bueno, los voy a hacer pasar y les digo, bueno, ustedes, les digo, los otros dos se quedan en la sala. Yo pensaba para mí, ¿por qué no se habrán quedado en el auto? Dios mío. Algo se traen entre manos estos. Y entonces le digo, y le dije directo, yo a esta altura del partido, sí, digo, la verdad que si no se quedaron en el auto es porque acá vienen a decirme algo. Y se miraron y se entraron a matar de risa. Digo, ¿quieren pasar los cuatro? ¿O quieren? Sí. ¿Y qué era? Estaban embarazados al mismo tiempo. O sea, ella con su nuevo marido y él con su nueva mujer. Y entonces, y medio como que entonces, ya que estaban, lo querían como hacer oficial y que bueno, después se fueron a almorzar juntos los cuatro. Pero eso lo hicieron un poco ellos, ¿no? Producto de la mediación y producto de la modernidad, ¿no? Totalmente, y producto de la buena cosa. No, te decía de la violencia, que a veces pasa, a veces pasa que ha habido, y esto ocurre mucho, ha habido violencia real o imaginaria, pero realmente, no es un tema que me tengan que poner a hablar, pero con esto de los femicidios, etcétera, yo creo que los jueces tienen total razón, por las dudas, siempre dan la perimetral. En muchos casos resultó que no era necesaria y el pobre tipo se come una perimetral, pero por las dudas. Y en muchos casos no fue suficiente. Pero por eso te estoy diciendo. Sí, o la dejan ¿cómo se llama el caso este? Se me fue el nombre. Que estaba la perimetral y que se pusieron de acuerdo los abogados en levantarla. No, yo creo que la perimetral, por las dudas, hay que darla. Pero digo, cuando hay una perimetral, yo no los puedo ver juntos, porque está la perimetral. Hace varios años yo a veces pedía al juzgado que para el momento en que estaban en mi consultorio le hicieran la dispensa. Desde una vez que hace casi 3 años un señor casi la ahorca a su exmujer delante del nene, delante de mí, y que tuvieron que ayudarme los vecinos, que empezamos todos a los gritos y vino la policía, que por suerte la tengo a 3 cuadras, dije nunca más, por las dudas, porque ese señor no parecía que iba a ser así, la verdad que no daba, había estado acusado de violento, etcétera, qué sé yo, le habían dado la perimetral, el comisario lo había excluido, todo, pero no daba la impresión que pasara una cosa así. Yo estoy sola en mi consultorio y la verdad que me asusté muchísimo y dije no por las dudas. Entonces, pasa una cosa así, un día lo atiendo a él, otro día lo atiendo a ella y trato de corre ve y dile, ¿no? A ver, decirle, a ver esto y el otro, no los junto, ni siquiera pido la dispensa. Y si los chicos tienen que venir, porque muchas veces las perimetrales no son hacia los hijos, generalmente son hacia el adulto, porque a lo mejor el hombre fue violento con la mujer, con la exmujer, digamos, la mujer en el sentido genérico, y no con los chicos. Entonces el juzgado, ¿qué dice? Bueno, que no la vea, que esté a 300 metros, que no se acerque, que no pase, bueno, pero que sí pueda ver a los chicos. Entonces el lugar donde a lo mejor los ven es mi consultorio. Pero me ha pasado de tener que buscar un horario en que estuviera mi mucama para yo ir con mi mucama a 100 metros a buscarle los chicos a ella, llevarlos al consultorio, mientras tanto dejarlo a él de dueño de casa, por decir, ¿no? El consultorio, y ir yo, porque no se podían ver entre ellos. Y ella decía que no tenía otra persona para acercarlos a los chicos al consultorio. Bueno, otras dificultades más que se han agregado, sí. Y bueno, y otras precauciones más que tenemos que tener los psicólogos. Por eso dije, ¿no?, lo de la violencia, porque me había olvidado, y seguramente quedan un montón de cosas en el tintero, pero lo que quisiera que quedara aclarado es que la próxima vez que por ahí que pueda venir la doctora Armando, ella lo que les va a hablar es más bien
bueno, les va a hablar de cómo va a ser, porque todavía, a ver, ella ha tenido en su estudio montones de casos, pero no desde la parte que hay que firmar y hay que ver, y entonces en líneas generales se supone que sí, que van las mediaciones como son las otras, que van para homologación. Ahora después, si vuelven o no, eso no te lo sé decir. Bueno, ya nos quedaremos con la duda. Y nos vamos a quedar con un montón de dudas, ¿viste, Mariano? Se nos terminó el programa. Así es. ¿Viste? Ana al principio decía, si vos me dejás, yo sigo. Y estaba bien. Y cumplió, Cumplió. Bueno, la verdad que fue un gusto escucharte. Bueno, nos enriquecimos un montón con, Así aparte, bueno, una entrevista con muchas experiencias. ¿no? Convivencias. Espera que si no me van a ¿Tenés matar. que pasar algún chivo? Claro, sí, que están trabajando en el Colegio de Psicólogos, que se hicieron muchos seminarios. Una de las colegas, Elsa, que hoy justamente no puede ir, Elsa Seacio, dio 2 o 3 charlas, todos sobre inteligencia emocional. A ver, y uno dice, no es una cosa directa de la mediación, por eso lo quiero decir, porque claro, yo como soy mediadora, viste, me mando con eso, pero en realidad también dentro de la comisión están, está, por ejemplo, esta colega que dio estas charlas sobre esto, que están buenísimos. Está el licenciado también, digo de las adquisiciones más nuevas, Alberto Sandonato, que también está trabajando mucho sobre todo el tema del rol del psicólogo, y eso cuando yo no estuve. Lo que pasa es que no hablé además porque como yo no fui a las 2 últimas reuniones, porque estaba de viaje. Bueno, menos mal. Pero ellos fueron y están organizando y han tenido reuniones con nuestro presidente, con el licenciado Pedro Salas, para hacer todo algo sobre el rol del psicólogo y todo eso. Bueno, estamos trabajando a full. Pase chivo, si no me mata cuando está muy bien, al está muy colegio. bien. Bueno, estamos trabajando a full también en la parte de mediación. Sí. Bueno, seguramente el año que viene, porque este año ya tenemos la agenda completa, Sí, y bueno, la invitaremos a la doctora, a vos de nuevo, y bueno, nos van a ir ayornando, que aparte es tan práctico y tan interesante, que bueno, que uno se quedaría escuchándolo todo el día. Ujú. Sobre todo yo que me gustan contar cuentitos, ¿viste? Historias, pero que Y la gente le llegue. lo hace muy interesante, Soy abuela, claro. aparte, ¿viste? Claro, Entonces- sí. Bueno, Susana, nos quedan 4 programas. nos quedan 4 programas. nada 4 más programas. por este año, pero bueno, el año que viene vamos a tener muchísimo ¿Cuándo arrancan más. Ahí va. después de nuevo? En marzo. En marzo. En marzo, los primeros días de marzo nos van a tener acá, creo que en el mismo horario, pero bueno, Bien. ya veremos el año que viene cómo llegamos a las 100. Bien. Bueno, saludamos a toda la audiencia, te agradecemos de nuevo. No, a ustedes por invitarme. Muy bien. Y bueno, un placer siempre compartir el programa con vos, Mariano. Igualmente. Bueno, será hasta la próxima. Hasta el 61.